Hola grupo, en esta videoclase el tema que vamos a abordar es la documentación, pero en este caso desde un punto de vista práctico y ya no solo teórico. El recurso que vamos a ver es la ortografía de la lengua española. Tenemos aquí la versión en línea para quienes no estén actualizados o familiarizados con este tema. A partir de diciembre de 2023 se cambió el formato de la página web de la ortografía de la gramática. Esta es la nueva versión de la ortografía de la lengua española. Fíjense que se agregó una función muy útil, que es la posibilidad de navegar la ortografía a partir del índice. Esto resulta una manera muy práctica de usarla porque no se trata de un libro que se vaya a leer de forma lineal, capítulo por capítulo, sino de una obra de consulta que se va a explorar según la necesidad. Una opción que tenemos también es trabajar con el índice en PDF, que nos va a permitir ubicar rápidamente el material que queremos ver. Esto resulta útil porque el texto completo es muy extenso y el índice entonces va a facilitar que encontremos exactamente lo que necesitamos consultar. Por ejemplo, si lo que buscamos es la información sobre el uso del punto en los títulos o en las enumeraciones en forma de lista, vamos a ver que este tema se localiza en el capítulo 3, subcapítulo 4, sección 1, y luego esto nos va a llevar directamente allí. También puede hacerse desde la versión en línea usando la navegación por temas si se accede a la sección signos de puntuación y dentro de esta, al apartado del punto, se encuentra la misma información, el punto en contextos específicos. Conocer cómo está organizada la ortografía y saber cómo ubicar la información nos va a permitir aprovechar mucho mejor esta herramienta de consulta, especialmente cuando necesitamos resolver dudas concretas. El primer recurso que vamos a ver es la ortografía de la lengua. Hablemos ahora de los libros de estilo. Empecemos por recordar lo que son. Estos libros son los que nos dan recomendaciones sobre la ortografía y la ortotipografía, es decir, sobre la tipografía que se usa. A veces dan recomendaciones que van en contra del uso de la norma o de la lengua general. Por ejemplo, es el caso de las mayúsculas. Hay muchos manuales de estilo, algunos son de la lengua general y otros aparecen por sector. Un libro de estilo de la lengua general es el de la Real Academia Española. Notemos que el mismo libro indica cómo usarlo, ya que tiene una sección de modo de uso. No obstante, puede ser un poco difícil de navegar. Vemos que a partir de la página 399 tiene un glosario que en muchos casos contiene información muy interesante. La primera parte abarca también aspectos tipográficos como el uso de las cursivas, de la mayúscula y demás. Vale destacar que además de ser un libro difícil de navegar, está mucho más orientado al uso de la lengua en España que en Latinoamérica. Aún así, tiene mucha información muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con publicaciones digitales o en línea. Otro libro es el de 2013 que se llama El buen uso del español. Es un libro de estilo de la lengua general. La versión que tenemos disponible es una versión escaneada del PDF. A diferencia del anterior, este libro tiene un índice bastante bueno que permite guiarnos y entender el contenido. Si bien repite mucha información de la ortografía, la disposición de esta información se hace de una manera más accesible por la forma en la que está redactado. Por supuesto, también tenemos los libros de Martínez de Sousa. Tanto la ortografía como el manual de estilo son libros que tienen muy buenos índices para guiarnos en el contenido. Hay que saber, es muy importante esto, saber qué tienen los libros para saber en qué pueden ayudarnos. Por ejemplo, el MELE tiene el diccionario de materia, está ordenado alfabéticamente, donde podemos encontrar una forma de solucionar una duda en cuanto a la escritura, por ejemplo, de las décadas. Por supuesto, esto está hecho para la lengua general y después habrá que ver qué me sirve de todo esto para aplicarlo en los textos científicos. Hay un libro también que está hecho como manual de estilo para textos especializados. En este caso, para textos científicos. Entonces, algunas cosas de este libro nos sirven para textos técnicos, mientras que otras son exclusivas para los científicos. Este cuaderno de la Fundación Dr. Antonio Esteve es
importante porque contiene a partir del capítulo 2 las normas que regulan la escritura científica. Habla sobre el sistema internacional, sobre las unidades, sobre qué son las unidades, sobre la escritura de los símbolos. Nos interesa particularmente este tema abordado en este libro, ya que los aborda para los textos técnicos y científicos. Los símbolos también es un tema abordado en el capítulo 5 de la ortografía de la RAE, pero lo hace desde un enfoque de la lengua general. También habla sobre las diferentes unidades, la diferencia entre unidad y medida, que son conceptos que debemos tener en claro. Por ejemplo, también aborda la escritura de las monedas, que abordaremos en textos de economía o contabilidad. Y también podemos consultar, por ejemplo, sobre la escritura de los números con notación científica. Como podemos ver, el cuaderno 39 hace otro abordaje acerca de la escritura de los números que va más allá de lo que nos ofrece la Real Academia Española. El libro de la RAE me sirve, por ejemplo, para artículos de divulgación, periodísticos o pseudoliterarios como de turismo. Pero nos vamos a encontrar con textos técnicos y científicos en los que necesitamos un poco más de información, necesitamos ir un poco más lejos de lo que ofrece la RAE en lo que tiene que ver con el estilo. Notemos también que el capítulo 3 es sobre prototipografía, algo que vamos a ver más adelante. También retomaremos este cuaderno cuando veamos los anglicismos, porque acá están muy bien explicados, muy bien desarrollados. Y vemos también que los capítulos 5, 6 y 7 son más complejos y los vamos a trabajar hacia finales de año. Respecto del estilo, tenemos también a la Fundeu, que a veces resuelve dudas que son de normas ortográficas y otras que son de estilo. La misma Fundeu, la Real Academia Española, a través de las consultas que podemos hacer en Twitter, nos van a responder de lunes a viernes. Es un buen recurso, es actual, es ágil e inmediato. Es muy importante explorar qué tipo de dudas resuelven para tenerlo presente como una opción. En lo último que nos vamos a detener en cuanto a los libros relacionados con la lengua española, tiene que ver con las gramáticas. La Real Academia Española publicó un glosario de términos gramaticales, pero lo que nos interesa a nosotros es propiamente el libro de gramática, es decir, el que aborda la morfología y la sintaxis. Como mencioné hace un momento, a partir de diciembre de 2023, tiene una nueva versión en línea que es muy distinta a la anterior, es mucho más amigable y mucho más fácil de navegar, lo mismo que sucede con la ortografía. Una de las mejores maneras de navegarla es a partir del índice, como ya dijimos. Fíjense que se divide en morfología y sintaxis. A partir del capítulo 2 habla de la morfología hasta el capítulo 11 y luego a partir del 12 comienza el desarrollo de la sintaxis. Recuerden que estos no son libros que podamos leer de manera lineal, sino que son libros de los que tenemos que extraer lo que necesitamos específicamente. Es por ello también que para hacer esta búsqueda más eficiente necesitamos conocer los términos propios del campo, saber qué es un sufijo, qué es una derivación, qué es un sintagma. Estamos ante recursos de normas que afectan a la lengua en general, no obstante, estas normas de sintaxis son las mismas que utilizamos en los textos especializados. Otro tipo de libros o recursos que están a mitad de camino entre los recursos sobre la lengua y los del léxico son los dudarios. Vamos a encontrar muchos y de distintas índoles. Nos vamos a detener, por ejemplo, en el de la RAE, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Es un dudario que lo que hace es responder dudas. No va a abarcar entonces ni todas las palabras ni todas las reglas de la ortografía y de la ortotipografía. Solo va a abarcar algunas cuestiones dentro de estos tres planos. Fíjense que el mismo libro nos va a decir qué es lo que contiene, qué tipo de artículos tiene. Todo esto lo van a poder encontrar a la derecha de la pantalla. Otro libro muy conocido es El Dudario de Alicia María Zorrilla sobre el uso de la lengua española. Lo difícil en cuanto a estos libros es saber qué contienen. Fíjense que abordan aspectos como el uso de las preposiciones,
colocaciones, fraseología, definiciones, posibles falsos amigos, anglicismos, es decir, son muy amplios, así que uno tiene que ir conociendo de a poco para ver qué le sirve en cada caso. Por lo general vamos a usar el que tenemos en línea, el de la Real Academia de Español. Otro tipo de libros o recursos que están a mitad de camino entre los recursos sobre la lengua. También a mitad de camino entre lo gramatical y el recurso de lengua están los diccionarios de preposiciones. Depende del tipo de diccionario que tengamos enfrente. Aquí vamos a buscar en línea y también encontramos el de Zorrilla, que tiene un diccionario de preposiciones que aborda palabras y nos indica con qué preposición colocan. Zorrilla también tiene otro libro que aborda aspectos teóricos, donde explica qué son estas palabras. Estas cosas aparecen también en el libro de gramática, pero aquí están abordadas de otra manera, quizá más desarrolladas, más en detalle. Vamos a encontrar también otro diccionario muy conocido que está hecho para alumnos de español como lengua extranjera, en realidad, pero que resulta muy útil para nuestra actividad traductora. También indica la palabra y con qué preposición suele usarse y a veces incluso también nos da el significado. Los libros de dudas suelen abordar muchas de estas cuestiones. Este libro lo tenemos en 2 tomos, aunque hay también una versión que viene en uno solo. Son muy útiles y tenemos que saber que si tenemos alguna duda sobre las preposiciones o si queremos evitar repetir siempre las mismas, existen recursos que nos pueden dar este tipo de información. Otro recurso, también a mitad de camino entre lengua y léxico, son los diccionarios combinatorios, que también llamamos diccionarios de colocaciones, aunque en realidad deberían llamarse de fraseología. ¿Cuándo es útil utilizar uno de estos diccionarios? Cuando necesitamos justamente recurrir a la fraseología, es decir, ver cómo podemos poner una palabra o una locución en contexto para lograr naturalidad. En papel vamos a encontrar el diccionario Redes de Ignacio Bosque, un diccionario combinatorio que tiene 2 versiones, una más ampliada que la otra, y que está basado en corpus de prensa española y americana. El diccionario combinatorio, que está en línea y que es gratuito, está basado en el CREA, pero es muy limitado ya que está más orientado a estudiantes de español como lengua extranjera y su cobertura semántica es muy reducida. Los que realmente sirven son los de Bosque, que los tenemos disponibles en la plataforma en su edición del 2006. Tenemos que aprender cómo usarlos, cómo leerlos, cómo explorarlos. Tienen un índice, una guía de uso y siempre es importante leer esta guía. También encontramos que se puede hacer la búsqueda con el buscador de PDF. En pantalla podemos ver entonces con qué adjetivos se combina una palabra, con qué sustantivos, con qué verbos. Por ejemplo, más que parar la violencia, podemos encontrar que se dice cortar la violencia, detener la violencia, mitigar la violencia. Esto nos ayuda a saber qué verbos se usan con violencia en español. Este tipo de diccionario no define palabras, sino que indica cómo se combina una palabra con otras. Tenemos que saber también qué ofrece, la palabra destacada en negrita, tenemos la categoría gramatical, nos brinda las combinaciones agrupadas por clase de palabras, verbos, adjetivos y el símbolo de doble barra vertical que marca la separación. También suelen incluir ejemplos de uso en letra cursiva. También nos muestra remisiones, en lugar de mostrar la fraseología completa, te puede llevar a otra entrada relacionada. Podemos encontrar a veces una doble entrada para una palabra si es que es polisémica o si se usa con o sin preposición. Este diccionario les va a servir mucho, incluso para traducción literaria, en realidad para todo tipo de traducciones, y es importante invertir tiempo en aprender a usarlo y saber qué información nos proporciona. Esto es lo que hicimos recién, buscar para entender cuál es la fraseología o la colocación de una palabra, como en el ejemplo de violencia, que podría bien aparecer en un folleto, un artículo o en un texto de divulgación científica.
Pasemos ahora a la segunda parte de este video. Vamos a abordar los diccionarios, las fuentes terminológicas, es decir, la documentación que tiene que ver con la palabra propiamente. Hay dos aspectos a destacar. Por un lado, tenemos que saber usar los diccionarios, saber leerlos, y por otro, tenemos que poder evaluarlos. Para todos los recursos que encontramos en línea, tenemos que poder evaluar la calidad que tienen y entender quién es el destinatario de ese diccionario o recurso. Entonces, primero vamos a observar cómo leerlos. Van a ver que, para este caso, van a encontrar material que tenemos esta semana en donde se aborda el tema de los diccionarios. Veamos cómo buscamos un equivalente, no en diccionarios bilingües, sino cuando tenemos una definición en un monolingüe en inglés y buscamos en un monolingüe en español un equivalente. ¿Cómo buscamos entonces la equivalencia entre ambas definiciones para poder entender si estamos o no frente a equivalentes? Para esto vamos a repasar conceptos como cuál es la definición de palabra, cuál es la denominación, o sea, el nombre, la palabra en sí, y la relación que hay entre la palabra, la definición, el concepto y el objeto al que se refiere. Fíjense que acá tenemos un ejemplo ante el mismo lema en el texto fuente. Hay dos traducciones distintas con dos sentidos distintos. Esto sucede porque las palabras suelen ser polisémicas. Entonces, si bien todo lo que tiene que ver con término, palabra y definición lo vamos a repasar en la unidad 3, lo que vamos a ver ahora es cómo usamos el diccionario. Veamos cómo buscamos un equivalente. Para esto tenemos que entender cómo se construyen las definiciones. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo con un término en inglés, fit, y una correspondencia o equivalente en español. El punto es observar lo que está aquí resaltado en color, lo que se conoce como descriptores, que son las palabras clave en la definición. Si yo tengo un término en inglés con una definición, por supuesto que además tengo que entender qué significa cada una de esas palabras clave. Lo que tengo que buscar entonces es que mi palabra en español con su definición tenga las mismas palabras clave o que esas palabras clave signifiquen o me lleven a la misma idea. Esa es la idea o concepto detrás de los descriptores de las definiciones. Además de poder observar los descriptores, tenemos que entender que los diccionarios son productos humanos, o sea que son elementos que hacemos, que creamos las personas y que, como todo libro, tiene un destinatario específico. Este destinatario no son los traductores, por eso también tenemos que entender a quién está dirigido el libro que estamos consultando. Por último, tenemos en el material de cátedra un resumen de cómo sería la comparación a partir de descriptores de las definiciones de dos términos en distintas lenguas que aluden a lo mismo. Vemos ahora el diccionario por excelencia de la lengua española, es el diccionario de la Real Academia Española, es un recurso gratuito en línea y necesitamos saber primero qué es lengua general y luego necesitamos entender qué información nos ofrece. Fíjense que uno puede abrir aquí la guía de consulta y ver una recomendación, una guía de cómo usar este diccionario y cómo leerlo. Podemos hacer búsquedas por expresiones, por palabra exacta, por palabra que empieza o que termina. Si, por ejemplo, estoy haciendo un juego de palabras y necesito que termine en algo en particular. También puedo buscar anagramas, sirve mucho para buscar locuciones, adverbiales, sustantivas. Y a partir de la nueva versión ofrece también sinónimos, palabras afines y ejemplos de uso. Es un diccionario muy completo. Otro diccionario que tenemos para mostrarles también es el de María Moliner, que lo pueden descargar del Webmix e instalarlo. Por supuesto, si pueden tenerlo en papel es mejor, pero es un diccionario bastante caro y hasta que aprendamos a usarlo conviene empezar siempre por la versión digital. Pueden buscarse, por ejemplo, palabras por orden alfabético o por orden inverso. Otro diccionario de María Moliner del que estábamos hablando es uno léxico, es decir, es un diccionario de la lengua, un libro que contiene una lista alfabética de todas las unidades léxicas de la lengua en general. Vamos a pasar a ver la diferencia entre un diccionario de lengua general y un glosario. El glosario es un repertorio de palabras definidas por un campo temático o por un libro fuente. También están los léxicos. El léxico puede usarse como sinónimo de diccionario de la lengua o como catálogo de términos pertenecientes a un campo temático definido. Vamos a usar también la palabra vocabulario para referirnos a un catálogo de palabras ordenados por ciertos criterios.
y la diferencia puede estar en la cantidad de información que nos brinda. Por último están los tesauros, que son más complejos, son vocabularios controlados y dan evidencia de la terminología usada en un campo temático o en una institución. Entonces, dentro de los conceptos, el diccionario de la lengua española y el de María Moliner serían vocabularios generales. Ahora, respecto de la terminología y de las fuentes terminológicas, vamos a ver algunas por ahora, aunque hay muchas más. Algunas de estas fuentes son glosarios, vocabularios controlados o tesauros, que pertenecen a otros campos temáticos. Por ejemplo, la medicina, la arquitectura, la agronomía. Vamos a ir viéndolos a medida que avancemos en las unidades de esta cátedra. Ahora, respecto de la terminología y de las fuentes terminológicas, la primera fuente que vamos a abrir es Termium, es del gobierno de Canadá, es una fuente que usamos mucho. Vamos a hacer una búsqueda. Fíjense que nos da el equivalente en francés y a veces en español, y también la fecha en la cual se hizo el registro. Nos dice el campo temático al que pertenece, campo temático como vimos con la nomenclatura de la UNESCO, que así como se clasifica un texto, también clasifica a un término. Vemos la definición, que a veces es una definición tomada de un diccionario y otras veces de otro tipo de textos. Esta fuente puede usarse para distintos campos temáticos. Podemos notar también que aquí muestra en componentes temáticos el equivalente, tuerca, y la definición del equivalente. Tomemos una definición en español para compararla con la definición en inglés. Luego tenemos otro campo temático para el mismo lema. Entonces siempre tenemos que saber cuál es el tema del texto origen para actualizar el significado de los términos. Volvemos a cambiar el campo temático y cambia totalmente el equivalente. Por eso es tan importante aprender a leer la base terminológica, la fuente, saber cómo nos ofrece la información. Vamos a ver ahora otra de las fuentes terminológicas. Tenemos Tembank. Vamos a hacer una búsqueda. Este es un portal que nos da resultados en muchos idiomas. Lo interesante es que nos dice de qué base terminológica lo sacó, porque Tembank es un portal o un metabuscador que recopila bases de datos. Puesto que usa distintas fuentes de consulta, vamos a tener que saber en qué campo temático necesitamos buscar para encontrar lo que nos va a servir. Podemos acotar los idiomas, podemos acotar los dominios. Por ejemplo, vamos a ponerle agricultura, a ver qué pasa. Ahora no nos dio ningún resultado. Veamos qué pasa poniendo el nombre del dominio completo. Ahí llegamos a los resultados. Volvemos a destacar que nos dice cuál es la base de datos en la que se buscó el término. Vemos aquí IATE, es otra fuente terminológica que tenemos para usar. Lo mismo que las anteriores, me permite seleccionar el idioma, inglés, español, y poner nuestro campo temático para completar la búsqueda. Nos va a dar todos los resultados. Notemos que tenemos muchas páginas, esto es porque se trata de una palabra polisémica. Entonces nos muestra arriba el campo temático y los posibles equivalentes. Fíjense que en otro campo temático nos va a mostrar otro tipo de equivalentes. Y si quiero abrir para ver el detalle del término, hacemos clic ahí y podemos ver la definición. IATE es la terminología de la Unión Europea. Me muestra la fuente también de dónde sacaron la definición. En la unidad 3 vamos a entender un poco más cómo se arman estas definiciones, pero fíjense que las bases terminológicas lo que hacen es dar un término en una lengua y su equivalente según el campo temático. Vemos aquí IATE. Tenemos para explorar la base terminológica también de las Naciones Unidas y una base terminológica que es propia de Microsoft. Estas me sirven para textos técnicos cuando yo tengo aparatos o máquinas con interfaz digital. Podemos elegir el idioma, es una base limitada porque nos da equivalentes y no definiciones, pero es muy útil porque muchos electrodomésticos tienen interfaz. ¿Qué otro recurso tenemos entonces en español o en inglés español que tiene que ver con
terminología. Por un lado, por ejemplo, podemos buscar en ACTA. Este recurso tiene una cantidad de glosarios distintos en distintos campos temáticos. Vamos a buscar glosarios que, como definimos hace un ratito, son vocabularios acotados, o sea que tienen palabras que son específicas de un campo temático. Por eso son términos, porque son palabras específicas con una definición que se actualiza, o sea, que pertenece solamente a este campo temático. En ACTA podemos buscar todos los campos o podemos hacer una búsqueda según el campo en el que estemos trabajando. Otro recurso que podemos utilizar es PROS, que aquí hay muchos traductores en este sitio que hacen preguntas y ofrecen respuestas sobre distintos términos y también hacen recomendaciones acerca de diccionarios. Es una buena fuente para consultar cuando estamos buscando bases de datos o términos. Tenemos una serie de diccionarios también que son diccionarios especializados, son de términos, que en este caso los que vamos a ver ahora son del campo temático de esta unidad. Por ejemplo, el diccionario técnico inglés-español, podemos buscar una palabra y ver todas las veces que aparece. Algunas páginas estarán ocultas, otras no. Esto sucede porque es un recurso semi-accesible. Pasa lo mismo con este otro diccionario técnico, ponemos la palabra que queremos buscar y lo mismo. Algunas páginas van a estar accesibles y otras no, porque realmente no es un recurso que hayamos pagado o adquirido. Por último, vamos a mostrar una fuente terminológica que es muy útil y que no es tan conocida. Es el Diccionario Español de Ingeniería de España, en el que uno puede buscar palabras en español y nos da los resultados. A veces, por campo temático, podemos ver que en algunos casos es solo uno. Notemos que al campo temático lo llaman marca. En general, es un diccionario muy útil para textos técnicos, sobre todo de ingeniería, y a su vez es muy acotado porque tiene muy pocas palabras. Bien, hasta acá vimos una primera aproximación a los diccionarios y a otras fuentes terminológicas que vamos a seguir explorando durante la cursada. Recuerden que es fundamental no solo saber buscar, sino también aprender a leer y a interpretar bien lo que nos devuelve cada fuente. A qué campo temático pertenece, qué tipo de definición nos ofrece, si es confiable o no y si nos sirve o no para resolver el encargo que tenemos entre manos. Abordemos ahora la tercera parte, lo que tiene que ver con documentación, que vamos a llamar en este caso documentación sobre el tema. Principalmente tiene que ver con aprender sobre el tema del texto de origen, aprender lo que necesitamos para hacer la traducción. Vamos a ver entonces que nuestro principal aliado va a ser Google porque va a poder darnos exactamente lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es aprender a pedirle, que no es tarea sencilla. Pedirle lo que necesitamos para que nos dé exactamente lo que queremos en la menor cantidad de tiempo posible y con las opciones más precisas para que así la documentación no sea un proceso que nos lleve mucho tiempo. Lo ideal para documentarnos sobre el tema sería consultar con especialistas sobre aquello que no sabemos. Pero, ¿cuántos especialistas conocemos? ¿Cuántos especialistas tenemos cerca como para poder evacuar nuestras dudas? Por este motivo, todo lo que tiene que ver con la palabra escrita que aparece de manera gratuita en Google va a ser una representación de lo que saben los especialistas. Estas fuentes escritas son nuestro reemplazo de las personas a las que no tenemos acceso. Así que vamos a consultar esos textos escritos para aprender sobre los temas de nuestros encargos. Estos textos escritos, que vamos a llamar en general textos auxiliares o paralelos, y que la semana vamos a ver en detalle, nos pueden ayudar también a documentarnos sobre la terminología y la fraseología. Estos textos son una muestra representativa, como dijimos, del lenguaje de los especialistas, de cómo hablan, de cómo se comunican y cómo utilizan el lenguaje. Entonces, los textos auxiliares o paralelos nos van a servir para aprender sobre el tema, para tener un ejemplo del uso de los términos y de las expresiones con las que hablan los especialistas y además también para aprender sobre el género textual. También nos sirven para documentarnos acerca del género textual, porque por ejemplo, si queremos ver cómo está redactado un folleto turístico, vamos a buscar ejemplos de folletos turísticos en español para ver cómo es su estructura, cómo usan el paratexto,
cuáles son las secuencias, cómo usan la ortotipografía. Entonces, ¿cómo encontramos estos textos paralelos? Tenemos que recordar que, en primer lugar, no existe un método de búsqueda ideal. El método se va a perfeccionar con el uso y depende de la práctica de cada uno, porque depende de los conocimientos, de las técnicas que utilice cada persona. No hay una única forma de realizar la búsqueda, aunque algunas formas suelen ser más eficaces en cuanto al tiempo. Otras, por ejemplo, pueden ser más exhaustivas en cuanto a los resultados. Debemos tener siempre presente que la búsqueda responde a una necesidad de información. Para nosotros, esa necesidad la genera siempre la situación de traducción. Por eso, mi búsqueda de información va a estar limitada por el campo temático, el género textual, el tipo de discurso. Necesito saber si es un discurso publicitario, si es académico, si es técnico o si es de lenguaje general. ¿Cómo hacemos esta búsqueda? ¿Cuál es este método que, insisto, no es el ideal ni el único? Primero tenemos que identificar el tema. Esa primera identificación va a ser una clasificación amplia, sin detalles distintivos. Es el primer acercamiento. Luego vamos a acotar ese tema, lo vamos a especificar porque necesitamos hacer búsquedas puntuales. Luego vamos a buscar palabras clave, estas palabras que yo puedo relacionar con el tema y que incluso se van a destacar dentro del texto. Y por último, vamos a formular sinónimos o conceptos relacionados con ese tema acotado para poder ampliar la búsqueda. Pasemos ahora a la parte práctica de cómo utilizar Google. Una manera es a partir de la búsqueda con operadores lógicos, operadores booleanos. Estos operadores son símbolos que se utilizan en la elaboración de una ecuación de búsqueda y que permiten combinar diferentes términos entre sí y establecer las relaciones lógicas entre ellos. Existen varios tipos de operadores, pues hay de truncamiento, máscaras, combinación de búsqueda y uso de comillas. También podemos usar la búsqueda avanzada de Google, que se accede desde la página principal, abajo a la derecha, y que nos va a dar los mismos resultados que la búsqueda por operadores. Usamos este tipo de operadores porque Google es una fuente de información infinita, es decir, es un repositorio de textos. Lo que tenemos que aprender es a encontrar lo que buscamos y a discernir la calidad de lo que encontramos. Veamos un ejemplo práctico de búsqueda, notemos la cantidad de resultados que obtenemos. Pasemos ahora a restringir esos resultados poniendo comillas. Las comillas hacen que las palabras aparezcan exactamente en ese orden en los resultados. Podemos acotar aún más agregando otro término y vemos cómo obtenemos muchos menos resultados. Y ambos términos van a aparecer en ese orden. Podemos seguir restringiendo más la búsqueda y, por ejemplo, pedirle que sean solamente resultados en PDF. Esto se hace escribiendo file type PDF en el cuadro de búsqueda. Ojo que no necesariamente los resultados que obtengo son los de calidad. Analizar la calidad de esos resultados es otro paso que debemos hacer. También podemos agregar palabras clave como instrucciones o manual. Otro operador útil es define, es un operador que podemos usar, por ejemplo, si queremos saber qué significa un determinado término. Se escribe así, define, palabras, sin dejar espacios. Si el término es compuesto, lo vamos a poner entre comillas. Fíjense que se reduce el número de resultados y que Google nos da directamente definiciones. Ahora bien, yo tengo que ver cuáles de esas fuentes me sirven, cuáles no sirven por ser fuentes abiertas, cuáles pueden ser textos paralelos de calidad porque son publicaciones de autores reconocidos, cuáles tienen revisores. Es decir, que los operadores, al igual que la búsqueda avanzada, siempre me van a ayudar a reducir el número de resultados que en realidad sirven para ellos. Luego yo tengo que seleccionar la información que me sirve. El otro gran buscador que tenemos es Google Académico. En este recurso supuestamente no vamos a encontrar textos que no sean científicos, es decir, que no vamos a encontrar manuales ni publicidad, sino lo que encontramos son textos de corte científico. Igualmente nos sirve porque podríamos encontrar una tesis sobre algún electrodoméstico o sobre algún proceso técnico que tenga relación con nuestro campo temático.
También podemos acotar la búsqueda para que solo nos muestre resultados en español. Una tesis de grado, por ejemplo, va a tener el vocabulario técnico que me puede servir para documentarme. En Google Académico también funcionan los operadores booleanos. Fíjense cómo se acota el número de resultados según los términos que yo ponga. Todo va a depender de qué palabras clave estoy usando y de lo que estoy buscando. Podemos instalar un botón de acceso directo a Google Académico en el navegador. Entonces puedo acceder de manera inmediata. También Google Académico es muy interesante respecto a que si pongo citar, ya me da el nombre del texto y la cita en normas APA. Bonus también es un canal recomendado en YouTube. Van a encontrar un canal de un profesor que explica de manera muy clara y sencilla cómo usar la búsqueda avanzada, operadores booleanos y el Google Académico. Les dejamos una selección de videos cortos, son muy eficaces y muy bien explicados y para quien lo necesita sirven muchísimo para aprender a investigar. ¿Por qué es tan importante? Porque el punto es aprender a usar bien la herramienta. Después vamos a tener que definir cuáles son las palabras clave que a nosotros nos interesan, cuáles son los textos paralelos que necesitamos encontrar, pero si no tenemos nada de conocimientos previos, los videos muestran en pantalla cómo ir buscando, cómo hacer las búsquedas paso a paso para llegar a lo que precisamos. Son videos cortos enfocados en un 100% en enseñarnos a investigar. A modo de cierre, vamos a decir que el foco de esta semana es aprender a investigar. Por ahora nos enfocamos entonces en cómo usar la herramienta Google para llegar a estos textos en Internet. Todo el tiempo que invertimos buscando es tiempo profesional y ese tiempo cuesta dinero. Así que cuanto más eficientes somos en esto, más eficaz es nuestro trabajo. Hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por su atención.